Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora a la doctora Daniela Valareso. Ella es intendente de policía de Pichincha. Doctora Valareso, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muy buenas noches para usted y para las personas que están escuchando este medio de comunicación, tal como usted está señalando. Hemos tenido realmente no solamente el 21 de febrero como uno de los fines de semana más complejos en el trabajo que hemos realizado, sino es bastante importante señalar y preocupante también indicar que cada fin de semana es un fin de semana en que se aumenta el número de cantidad de personas en estos eventos y el número de eventos en la provincia de Pichincha que son suspendidos por nuestros comisarios. Eso justamente le iba a decir, a un año de la pandemia, más de 300,000 contagios, más de 16,000 personas fallecidas entre casos confirmados y casos probables. A estas alturas, la gente debería ya tener una conciencia sobre la situación que estamos viviendo. Sin embargo, parece que prima la falta de responsabilidad, la indisciplina, y vemos justamente todo el tiempo en las noticias lo que usted nos está comentando. Vemos a la gente más relajada, no tomando en cuenta medidas de seguridad, incluso comportándose como que estuviéramos ya viviendo una normalidad y que no existiera ninguna pandemia. ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que falta por hacer por parte de las autoridades? Sí. Bueno, el control por parte de las autoridades no falta. Tenemos comisarios en cada uno de los distritos, tenemos a la Policía Nacional. Usted ha podido ver, me imagino, en los medios de comunicación, unidos inclusive con las agencias de control del municipio, el cuerpo de agentes del municipio, los bomberos, en su momento en el estado de excepción, los militares. Y eso no falta, porque a pesar de tener escasez de recursos, porque tenemos escasez de recursos, no podemos tener a un policía en cada esquina o un comisario realmente en cada una de las esquinas. Hemos desplegado todos los esfuerzos, María del Carmen, para cubrir con todas las denuncias que recibimos diariamente, las llamadas al ECU, y nos vamos dando cuenta que no solamente hay cantidad de eventos mayores, sino también la violencia con la que nos reciben por el consumo de alcohol que existe en estos eventos también es mucho más agresiva. Entonces, como siempre yo converso con los comisarios, quizás hacer un mea culpa desde nuestra capacidad de gestión y ver cómo atendemos de manera más eficiente las denuncias, más bien canalizar y enfocarnos en eventos que están alterando el orden público y poniendo en riesgo la vida de la gente y no ir a otros que son con menos cantidad de personas. A lo mejor canalizar mejor estas denuncias y hacerlo de manera mucho más selectiva podría ser el mea culpa que podemos hacer y analizar, pero realmente no ha faltado control, María del Carmen. El problema está en la ciudadanía que, claro, la gente dice no le echemos la culpa solamente a la ciudadanía, pero vemos que son jóvenes que consumen alcohol, que están en espacios de 50 metros cuadrados, 100 personas, sin respetar distanciamiento, sin medidas de bioseguridad, y vemos por otro lado en ese mismo sector a señoras denunciándonos, diciéndonos por favor controlen, hay un grupo de jóvenes que no está respetando el distanciamiento. Entonces sí tiene mucho que ver esta falta de cultura y conciencia de los ciudadanos de lo que está sucediendo. ¿Qué se puede sugerir o proponer por parte de la Intendencia de Policía de Pichincha? Ustedes forman parte de los 8 COE cantonales. Estamos viendo, por ejemplo, y acabo de dar esta noticia, que en Chile, que justamente ha sido posicionado como el país que más rápido ha tratado de inmunizar a su población, también se están tomando este tipo de medidas más extremas, como confinar a los ciudadanos, por ejemplo, en la capital, en Santiago, confinarlos ahora durante los fines de semana. ¿Por qué no tomar este tipo de ejemplos y decir, bueno,
aquí en nuestro país, que ni siquiera estamos vacunando en forma oportuna a la gente, veamos cuáles son las ciudades más complicadas. En este caso, la ciudad de Quito, la provincia de Pichincha. ¿Por qué no tomar también este tipo de decisiones nuevamente? Obviamente esto afecta a la economía en cierta medida, pero de alguna manera tenemos que frenar esta pandemia. Una de las cosas más delicadas ha sido poder poner en una balanza el derecho a la salud de las personas y el desarrollo económico y el trabajo de la ciudadanía. Usted recordará cuando inició la pandemia lo difícil que fue que se queden en la casa las personas que tenían sus trabajos en los mercados. Tuvimos agresiones inclusive a la Policía Nacional porque era el mes de mayo y ya las personas estaban fuera porque tenían que vender sus productos, pero se pudo controlar con estados de excepción. Ahora, lamentablemente, el estado de excepción que se planteó en el mes de diciembre tuvo una efectividad de 7 días porque la Corte Constitucional determinó, y así lo había señalado en un inicio, entonces tenía la razón, por cierto, de que no se puede pedir más estados de excepción por las mismas causas. Entonces la Corte Constitucional determinó que un estado de excepción no era posible volver a decretarlo. Y la única manera que existe en el país para restringir los derechos de los ciudadanos es un decreto ejecutivo por un estado de excepción. No hay manera que con la normativa legal en la ciudad de Quito se pueda restringir su derecho a movilizarse, su derecho a circular y algunos derechos fundamentales, algunos derechos básicos que están establecidos en nuestra Constitución no podrán ser impedidos o restringidos si es que no es con un decreto ejecutivo. Entonces funciona diferente y no es que no lo hemos sugerido, lo planteamos inclusive. Viene Semana Santa en un par de semanas y hay eventos que quiere realizar el municipio de Quito y justamente partiendo de que se hacen aglomeraciones y somos nosotros mismos los que tenemos que controlar estas aglomeraciones, hemos sugerido otra vez un sobrevuelo de la imagen de Jesús del Gran Poder, una imagen que pueda sobrevolar en un helicóptero para evitar lo que significa el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección. Usted conoce cómo funciona en Quito. Esa semana es realmente complicada. El año pasado no hubo personas porque estábamos en la primera parte del toque de queda y en la primera parte del quédate en casa. Pero este año va a ser muy, muy distinto. Entonces, estamos trabajando con las autoridades municipales para que no se realicen eventos desde las autoridades, que somos los que tenemos que primero propender a evitar este tipo de eventos. Y así se ha tomado, tengo que decirlo, el municipio ha acogido estas recomendaciones y hará 1 o 2 eventos que serán por Zoom y el resto será con los sobrevuelos. Pero si hay la intencionalidad, proponemos varias veces en los COEs, porque somos parte de los 8 COE, pero es muy, muy difícil una restricción de la que usted me habla como en Santiago, si es que no hay un decreto ejecutivo que limite estos derechos. Bueno, de alguna manera esas recomendaciones que ustedes han dado son recomendaciones válidas, sobre todo preocupa la situación en Pichincha cuando vemos que más de la tercera parte de los contagios se encuentran aquí en esta provincia y sobre todo, como lo dije hace un momento, en la ciudad de Quito. ¿Cómo entender que eso se esté dando? ¿Por qué hay esta desobediencia en los ciudadanos? ¿Hasta qué punto debemos intervenir o tal vez manejar mejor una comunicación? ¿Dónde estamos fallando? Hay un asunto que no se lo ha topado y es que la ciudadanía empezó a confiarse mucho más desde que se anunció que llegaban las vacunas. Nosotros empezamos a ver mayor cantidad de personas en estos eventos clandestinos días después del anuncio del gobierno nacional de que llegaban vacunas al país. Eso lamentablemente dio una sensación de tranquilidad a los ciudadanos y se relajaron las personas. Nosotros estamos confiados en que la solución ahora, porque vemos la indisciplina de los ciudadanos, es la vacunación de los mismos. Esa es la manera en que va a permitir que todos estén un poco más tranquilos y a nosotros nos dé un respiro como autoridades de control. Sin embargo, en este momento, el COE nacional, dirigido por
por Juan Zapata ha hecho las gestiones con la Secretaría Jurídica y con la Presidencia de la República y la Corte Constitucional para ver la manera de poder tener un nuevo decreto ejecutivo que no se concentre en estas mismas causas, sino basándose en una emergencia sanitaria que cada vez es más crítica en el tema sanitario en la provincia de Pichincha en particular, y poder sostener y recomendar decretos ejecutivos para un estado de excepción focalizado. Importante. Focalizado en aquellas provincias que están como Pichincha. Están trabajando en eso y nosotros esperamos que suceda así, al menos en estas semanas que vienen de Semana Santa y de los feriados que no se pueden eliminar por ley, pero que ya a nosotros nos generan bastante preocupación. María del Carmen, hemos realizado 8,775 operativos desde el mes de marzo del 2020, controlando 26,000 establecimientos. Y en estos espacios tenemos 359 clausuras y 1,126 eventos suspendidos. Cuando estos números se leen sin mucho análisis, parece que es muy poco, pero realmente ha sido un trabajo incansable del equipo de la comisaría, de las comisarías, de la Intendencia y de la Policía Nacional, y realmente sí nos indigna y nos frustra la cantidad de personas que de manera agresiva responden ante esto. Perdón, sí, siga. Usted nos hablaba de más de 1,000 eventos suspendidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se suspenden estos eventos, estas fiestas clandestinas? ¿Qué sanciones se aplican a los organizadores, a los dueños del lugar? Todo depende cómo se esté desarrollando el evento. Si es que es un evento en un local que en su momento ha tenido permisos para funcionar, por ejemplo, antes funcionaban bares, discotecas, karaoke, centros de tolerancia. Estos locales no pueden seguir funcionando desde el mes de marzo del 2020. Hay una especialidad y particularidad con los centros de tolerancia, que estamos trabajando en un proyecto piloto para que el trabajo sexual se pueda desarrollar en espacios controlados por nosotros, pero sin ese plan piloto ningún establecimiento de esta categoría podría funcionar, y cuando se realizan estos espacios nosotros clausuramos inmediatamente porque se impone una medida cautelar a través de un sello de clausura. Y dependiendo la gravedad de la infracción, pues durará 15, 20 o 30 días la sanción de la imposición del sello. Pero si es un evento en una casa a la cual nosotros no podemos acceder, es muy difícil que podamos violar el derecho a la intimidad, el derecho que tienen los ciudadanos de la propiedad privada, y ahí viene la frustración de los ciudadanos cuando nos hacen una denuncia y nos dicen: en mi vecino de mi departamento está haciendo una fiesta con 20 personas en un espacio muy reducido. Nosotros no podemos ingresar a menos que sea una autorización voluntaria, María del Carmen, y eso tenemos que ser claros, porque no estamos con un estado de excepción. Entonces es muy complicado para nosotros hacerlo. Los eventos que hemos suspendido generalmente son en lugares que tienen o permisos para realizar, o tuvieron en su momento. Un lugar tuvo permisos para hacer eventos y ahí siguen haciendo los eventos con aglomeraciones, o en las canchas deportivas, o en espacios que, si bien son cerrados o pueden ser unas casas o departamentos, los vienen usando constantemente para hacer estas fiestas. Venden entradas, tienen un DJ, han puesto una especie de tarima, entonces se configura en un evento público, y ya nuestra capacidad por ser competentes en esas actividades económicas nos permite ingresar. Con mucho cuidado, somos bastante respetuosos también, pero sí tenemos limitaciones, y las sanciones están establecidas en la norma administrativa y en la penal inclusive, pero tenemos nuestros limitantes. Esperamos en todo caso que sí se pueda finalmente tomar decisiones que ayuden a limitar justamente el comportamiento de los ciudadanos, para que de alguna manera se ponga un freno a la indisciplina que se da por parte de la gente. Le quiero agradecer a la doctora Daniela Valareso, intendente de Policía de Pichincha. Gracias por habernos acompañado en este espacio informativo.